Capítulo 77. El despertar del Sol Negro. El vapor del nitrógeno líquido se disipa lentamente. Apolloseid permanece de pie, pero por primera vez, pequeñas grietas oscuras cruzan su armadura dorada. Su expresión, antes calmada, ahora es de pura furia contenida. El suelo a sus pies comienza a fundirse, convirtiéndose en lava ardiente por el calor que emana de su cuerpo. Apolloseid, con una voz que vibra con un eco metálico inmortal, sentencia: habéis osado enfriar el fuego de la creación. Ahora, conoceréis el frío absoluto de la muerte. Nadie se burla de la ecuación de la antivida. Mu de Aries, luchando por aire debido al calor extremo que distorsiona el ambiente, retrocede y comenta con angustia: su cosmos no solo está aumentando, está consumiendo todo a su paso. Gohan, la técnica de Batman solo lo hizo enfurecer más. Apolloseid levanta ambas manos y una esfera de energía negra y naranja comienza a crecer sobre el templo de Aries. Shiryu, sintiendo que el ataque destruirá todo el santuario, se quita la armadura de dragón para liberar su máximo poder. Shiryu, con el tatuaje del dragón brillando intensamente en su espalda desnuda, grita con determinación heroica: Gohan, saca a Mu de aquí. Yo contendré esta explosión con mi vida si es necesario. Dragón, vuela más allá de los límites. Piccolo, observando la locura del caballero de bronce mientras se prepara para lo peor, exclama con desesperación: no seas idiota, Shiryu. Esa energía te desintegrará antes de que puedas tocarla. Justo cuando Apolloseid está por lanzar su sol negro, una señal de interferencia masiva corta el audio. En la pantalla de Batman, aparece un código de advertencia: protocolos de Apolloseid activados. Batman, tecleando con una velocidad sobrehumana mientras el sudor baja por su máscara, advierte por el canal abierto con urgencia: Shiryu, detente. No es necesario el sacrificio. He hackeado la frecuencia de los tubos de luz de Apolloseid. Voy a desviar esa energía ahora. Gohan, con la mirada encendida y los puños apretados, dice con una determinación que hace temblar el suelo: no puedo dejar que te sacrifiques sin dar lo mejor de mí. Si Batman tiene una oportunidad, yo le abriré el camino. En ese instante, un estallido de luz dorada envuelve el lugar. Gohan se transforma en Super Saiyajin. Sus cabellos se erizan y cambian al oro mientras su aura choca contra el calor de Apolloseid. Capítulo 78. El choque de los titanes. Con su nueva forma de Super Saiyajin desatada, Gohan no pierde ni un segundo y se lanza al ataque con una velocidad cegadora. Aprovecha que Apolloseid aún tiene los brazos levantados sosteniendo su esfera de energía oscura para conectar una ráfaga de puñetazos en su plexo solar. El impacto de cada golpe genera ondas de choque que agrietan el suelo del santuario. A pesar de su inmensa masa, Apolloseid es obligado a retroceder centímetro a centímetro bajo la presión del joven guerrero. Sin embargo, el tirano no muestra dolor, sino una curiosidad aterradora. Mientras recibe los impactos, comenta con una calma que hiela la sangre: tus golpes son muy buenos, guerrero de sangre dorada, pero solo has logrado rasgar muy poco mi armadura divina. ¿Es este todo el poder del que tanto presumes? Apolloseid cierra sus manos, disipando la esfera de energía negra para concentrar su fuerza en sus puños de roca y oro. Con una mirada cargada de malicia, dice mientras recupera su posición: ya me has entretenido suficiente. Ahora me toca a mí atacar. Prepárate para sentir el peso de un sol colapsando. En ese instante, el villano lanza un derechazo cargado de energía omega. Gohan reacciona a tiempo y ambos guerreros desencadenan golpe tras golpe entre ellos. El sonido del choque de sus puños parece el de dos planetas colisionando. La velocidad del intercambio es tan alta que solo se ven destellos dorados y ráfagas de luz oscura atravesando el templo de Aries. A unos metros de distancia, el impacto de la batalla es tal que el aire se siente denso y eléctrico. Mu y Shiryu miran con asombro absoluto la batalla entre Gohan y Apolloseid, sin poder creer que un mortal sea capaz de intercambiar golpes de tú a tú con esa entidad. Mu de Aries, protegiéndose el rostro de los escombros que vuelan, exclama con incredulidad: ¡es increíble! El cosmos de Gohan está ardiendo a un nivel que desafía las leyes de la naturaleza.
Está logrando lo que parecía imposible, frenar el avance de ese monstruo. Shiryu, aún con el tatuaje del dragón brillando en su espalda, murmura mientras observa los destellos de luz. Nunca había visto una fuerza así, es como si el destino de todos los universos se estuviera decidiendo en este preciso momento. Capítulo 79. Más allá del límite dorado. Después del brutal intercambio de golpes, la resistencia divina de Apolloseid comienza a imponerse. Con una velocidad que contradice su enorme tamaño, el tirano esquiva un gancho de Gohan y contraataca con una serie de impactos devastadores en el estómago y el rostro del joven guerrero. El último golpe, un martillazo con ambos puños, lanza a Gohan por los aires, estrellándolo violentamente contra unos escombros rocallosos en las afueras del templo de Aries. Apolloseid camina con paso pesado y firme hacia donde yace el guerrero. Al llegar frente al cráter de escombros, observa el cuerpo de Gohan entre el polvo y comenta con una mezcla de respeto y crueldad: «Levántate, guerrero dorado. Dudo que esos golpes hayan sido suficientes para apagar tu fuego. No me decepciones tan pronto». Entre los escombros, una mano se apoya con fuerza en una roca. Gohan se levanta lentamente. Su traje está destrozado y su cara ensangrentada, pero sus ojos no han perdido el brillo. Escupe un poco de sangre y comenta con una voz ronca pero llena de desafío: «Tienes razón, esto aún no termina. Apenas estoy empezando a entender cómo pelear contigo». Gohan mira con una determinación feroz a Apolloseid. El aire alrededor de los escombros comienza a vibrar y pequeñas piedras empiezan a flotar debido a la presión del ki. Gohan separa las piernas y flexiona los brazos, poniéndose en una pose de máxima tensión. El aura dorada, que antes era fluida, comienza a volverse errática y afilada. De repente, ráfagas de bioelectricidad azul empiezan a recorrer su cuerpo. Picoro, sintiendo el cambio drástico en la atmósfera y viendo la evolución de su alumno, exclama con orgullo y fuerza: «Muy bien, Gohan. Lucha con todas tus fuerzas». Con un grito que sacude los cimientos de los 12 templos, el cabello de Gohan se eriza por completo y su aura estalla en una explosión de luz y relámpagos. El Super Saiyajin 2 ha despertado para enfrentar al tirano Omega. La batalla por el santuario entra en su fase más peligrosa. El destino del multiverso está en manos de un guerrero que se niega a rendirse. Forma parte de la comunidad de Nexus Panorámico dándole al botón de suscribirse. Deja tu like si se te erizó la piel con la transformación y comparte para que más fans se unan a la resistencia. Comenta, ¿cuál debería ser el siguiente movimiento de Shiryu y Mu ahora que Gohan ha liberado su máximo poder?